Vamos, un par de aclaraciones previamente. Somos los dos los autores del trabajo, así que aunque hoy me toque a mí estar acá adelante, también reconocimiento al otro autor, al magíster Leandro Sánchez. La idea preliminar es quizás nos haya tocado estar en una mesa sobre cuestiones de seguridad y defensa, sobre políticas específicamente, pero nuestro trabajo no va a apuntar a hacer un análisis de la cuestión Malvinas en cuanto a la realidad que hoy aborda en función de las nuevas amenazas que hay en torno desde el Reino Unido, desde la OTAN, la reacción argentina y la función de América Latina, sino específicamente a lo que ha sido la construcción de la cuestión Malvinas en estos 30 años de democracia. Pronto se puede cumplir, pero específicamente también en función de los 30 años de posguerra. Y específicamente, ¿cuál es la pregunta que nosotros nos hicimos? Si es que existe una política de Estado en torno a Malvinas. Todos los gobiernos democráticos han enunciado esa frase: nosotros hacemos políticas de Estado y no de gobiernos en Malvinas. ¿Cuál fue el primer enunciado que nos apareció como politólogos? Entender que una política de Estado es aquella que trasciende la construcción de una política hacia un tema en diversos gobiernos, y la cual es abordada no solamente por un actor dentro del Estado Nacional, sino por la totalidad del universo que compone el Estado. Entonces nosotros dijimos, bueno, si existe una política de Estado hacia Malvinas, vamos a analizarla. Vamos a salir también desafiando las típicas o más comunes teorías de relaciones internacionales en la cual abordan al actor primigenio en la elaboración de una política exterior o de relaciones internacionales, que es al Estado en sí. Nosotros vamos para destruir ese mito que hay en cuanto a que el actor es el Estado, como un actor unitario. Nosotros queremos abordar quiénes son los actores que intervienen en la elaboración de una política exterior del Estado. Y puntualmente dijimos, bueno, históricamente Malvinas siempre fue abordado desde el Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo es aquel que lleva adelante el diseño, la implementación y la búsqueda de acciones en torno a una política. Bueno, nosotros queremos también abordar otros actores, en este caso el Parlamento de la Nación. En función de que esto, nosotros iniciamos el proceso de diseño de un proyecto de investigación, el cual se encuentra en el Instituto de Investigaciones en Comunicación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, en el cual nosotros planteamos que de existir una política de Estado tendría que ser abordada por la totalidad del Estado mismo y no solamente por el Poder Ejecutivo. Entonces tomamos la decisión de estudiar la acción del Parlamento en función de Malvinas. Nos hemos encontrado con muchas sorpresas, para ir ya adelantándoles. No voy a hacer un raconto de las construcciones teóricas que hay en torno a la cuestión del rol del Poder Ejecutivo, o especialmente del Estado, como el actor unitario en las relaciones internacionales, sino pasar directamente a la construcción del proyecto, porque da para debatir y creo que es mucho más rico hacerlo en el momento de las preguntas. Antes que pensemos, una cuestión básica. Sabemos que Malvinas, en estos 30 años de posguerra, justamente estamos en las fechas conmemorativas, se ha constituido como el tema o la agenda política en la cual los diferentes gobiernos y o partidos políticos lo han tomado como bandera reivindicativa. En función de eso, se han realizado diversas construcciones en torno al tema. La sociedad de por sí expresa sus pensamientos, sus necesidades y sus convicciones en torno a la cuestión Malvinas a través de ¿quiénes? Sus representantes, que son los legisladores. Los legisladores van a ser aquellos que puedan y deban expresar cuáles son las realidades que la sociedad tiene en sí. Entonces, en función de eso, iniciamos toda una serie de clasificación del universo total de proyectos presentados en torno a la cuestión Malvinas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ese universo total son 2.475 proyectos de ley, de resolución, de declaración y mensajes dentro de los 30 años. En función de eso, analizando todo ese universo, nos hemos encontrado con muchísimas sorpresas. Comenzando por, puntualmente, que solamente el 17% de esos 2.475 proyectos son proyectos de ley. Vale una aclaración, que es que solamente los proyectos de ley, una vez sancionados, son los que tienen un poder coercitivo sobre la conducta de la sociedad. Tanto los de resolución como los declarativos o los mensajes no regulan la conducta del ciudadano, o sea que no tienen un poder coercitivo, son meramente declamativos o declarativos. En función de eso decimos que son simbólicos, o sea que no tienen un poder real
para poder ejercer una política de Estado hacia la cuestión Malvinas. Entonces, de esos 2.475 proyectos, nos quedamos con el 17%. No por eso vamos a dejar a un lado y poder analizar en futuros proyectos de investigación ese universo total. Ese 17% son 452 proyectos. O sea que hay 2.000 y monedas que quedan a un lado en función de un poder coercitivo sobre la sociedad. O sea, ya vemos cómo el rol del poder legislativo, o sea, del Parlamento de la Nación, en torno a la construcción de la política de Estado hacia Malvinas, se ve disminuida. En función del análisis puntual de estos diversos proyectos que se han presentado, podemos empezar a buscar estos primeros datos. Hay un detalle que me gustaría resaltar, no es la construcción en torno al año 2003-2011, sino que es desde 1983 al 2011, en los cuales vemos que hay 444 proyectos que son de ley, que perdón, es el 18%, hay un 8% que responde al proyecto de comunicación, 194. En cuanto a los mensajes, que vemos que la cantidad es mínima, o sea, casi no representa porcentaje dentro del universo total, pero tenemos unos 1037 que corresponden a proyectos de resolución. Tanto resolución, declaración, mensajes y comunicación, como dijimos, no tienen poder coercitivo sobre la sociedad. O sea que no representan ninguna posibilidad de construcción de política de Estado en materia de política exterior hacia Malvinas. Nos vamos a quedar con ese 18%. Otro dato que podemos empezar a observar primigeniamente es aquellos proyectos de ley qué cantidad fueron presentados por gobiernos. Y así podemos observar que, aunque durante el gobierno de Alfonsín y Menem, que entre ambas gestiones casi completan 20 años, porque han sido los periodos de gobierno con mayor cantidad de años en extensión, a excepción del actual, podemos observar que durante la época de la Rúa y Duhalde fueron los periodos de menor construcción en tema a Malvinas. Tenemos que resaltar que durante el gobierno de Duhalde se conmemoraron los 30 años, de los 20 años, perdón, del conflicto de Malvinas. Un detalle a tener en cuenta. A quien dijo que